Termina una semana de dura batalla político-judicial. Repasemos. La ley del sí es sí. No cesa el goteo de rebajas de penas a delincuentes sexuales. El gobierno tiene mayoría para reformar la ley, pero no lo va a hacer. Va a esperar a que el Supremo se pronuncie, porque aunque los socialistas asumen que la ley es deficiente, y esto ya lo han asumido, no pueden desairar a Podemos y arriesgarse a romper la coalición justo antes de la votación de unos presupuestos. Esta es una mecánica constante de la coalición, que se aprecia también en la tramitación de la ley trans, Segundo caso. El PSOE sabe que la ley trans tiene un encaje legal complicado, pero no puede frenar la tramitación porque es una exigencia de Podemos, y es sabido que en la España de Sánchez la legalidad está supeditada a la gobernabilidad. Tercera, la derogación del delito de sedición. Esta sí que va rápida, Esta es la reforma de los pies ligeros. El gobierno va a proceder a dar satisfacción a los independentistas ya sin demasiado disimulo, sin demasiadas coartadas políticas sobre la europeización, la homologación. No, ya hablan directamente de que es necesario eso de pacificar Cataluña, que es una forma de enmascarar que es preciso llegar a acuerdos con los independentistas para soportar al gobierno. Aquí vuelve a apreciarse la citada mecánica. Se tramitará mediante proposición de ley para evitar los dictámenes del Poder Judicial y del Consejo de Estado. La legalidad supeditada a la gobernabilidad. Cuarta, el delito de malversación. El caso este ya ofrece más complicaciones. Incluso para Sánchez esto es ir demasiado lejos. Porque además está el ejemplo de la ley del sí es sí. Imaginen ahora al gobierno enfrentándose a una luz de recursos en los tribunales de malversadores que quieren aliviar sus penas. 5. El compañero Griñán. Basta atender a sus recientes movimientos para tratar de eludir la cárcel y verán que da por supuesto que el indulto llegará y que solo se necesita un poquito de tiempo. Este es el panorama. Una sensación de inseguridad jurídica que no sé si se la puede permitir una nación, porque el manoseo constante del Código Penal, de las leyes, de la cuestión judicial. Ya saben eso que decía von Bismarck. España es el país más fuerte del mundo. Los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido. Es verdad que don Otto, el canciller, no había conocido al gobierno de Sánchez. La brújula con La Torre. Sean bienvenidos a La Brújula si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, hoy con todas las secciones y con los sospechosos habituales. Yolanda Díaz ha abandonado el mutismo para decir nada, en realidad. Es una ley muy importante para las mujeres y la protección de las víctimas de nuestro país. 2, prudencia, no generemos alarma social. El gobierno va a proteger a todas las víctimas y esperemos, de verdad, con tranquilidad, a que resuelva el Supremo. Antes ya les decía que podemos extraer una lección taoísta de esta declaración. Taoísta o marianista, por Rajoy, que es lo mismo. No decir nada en estas circunstancias es decir mucho. No decir nada es decir mucho. Yolanda Díaz no va a acompañar a Irene Montero, no va a apoyarla, ni a defenderla, ni piensa asumir una molécula de desgaste por sus causas, ya sea la ley del sí es sí, ya sea la ley trans, ya sea tratar de tumbar a Grande Marlaska. Prueba de que no diciendo nada, Yolanda Díaz ha dicho algo, es que el Kraken de Podemos ha salido de su caverna. Esto es para los veteranos. Bueno, no necesariamente, porque ahora hay un remake. ¿Se acuerdan aquello que decía Poseidón en Furia de Titanes? Aquello de liberad al Kraken. ¡Ay! Liberad al Kraken. El Kraken es ese hombre que dijo que se había jubilado de la política y que tutela desde fuera a la formación. Y que de vez en cuando pues sale de la caverna y escribe tweets como este que ha escrito hace un momento. Dice Pablo Iglesias: la cacería de esta semana confirma 3 cosas. 1. La degradación creciente de buena parte del periodismo. 2. Que la derecha judicial es un actor político. Nada de esto es nuevo. Esto lo lleva diciendo Iglesias desde que lo conocemos. 3. Que ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido. Esto es una frase de sujeto implícito. El sujeto implícito es aquel que no necesita ser explicitado
porque precisamente ya todo el mundo sabe a quién se refiere, ¿verdad? Pero por si no alguien estuviera algo despistado, Pablo Ilafino, como Yolanda Díaz, en aquella declaración que acabamos de escuchar, dice 1, 2 y 3, pues él escribe 1, 2 y 3, y así no queda duda, porque todo esto además es de un pueril que asusta. Miserable, cobarde, políticamente estúpido. Lo de estúpido es un calificativo que le gusta mucho a Iglesias, para criticar a Yolanda Díaz. Mira, Yolanda Díaz se ha ido esta tarde a apoyar a las aparadoras de Elche, que fabrican desde hace años calzado a mano y, en fin, denuncia sus condiciones laborales muy duras y muy poco reconocidas. Y bueno, estando allí, los periodistas insistían en preguntarle por este tuit de Pablo Iglesias que le señala directamente, y en estos términos tan duros: miserable, cobarde, políticamente estúpido. ¿Y qué ha dicho Yolanda Díaz? No ha dicho nada. Pero en estas circunstancias, no decir nada es decir mucho. ¿Ha podido leer el tuit de Pablo Iglesias? ¿Se siente aludida? Estoy encantada de estar en Carrús, en Elche. Hacía mucho tiempo que quería estar aquí y hoy me debo a las mujeres aparadoras, que son las grandes invisibles, y voy a seguir trabajando para ganar los derechos de las trabajadoras. Nada es mucho. ¿Qué hace Podemos? ¿Qué hace Podemos con todo este problemón que ha creado con la ley del sí es sí? Ni un paso atrás. Bueno, hoy de hecho Victoria Rosell, la jueza de guardia de Podemos, ha hecho una propuesta originalísima. Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados, ¿eh? O sea, lo que las defensas piden es parcial. De parte, literalmente parcial. Entonces, cuando ellos lo piden, yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres y no es lo que piden abogados, pues eso, de violadores que quieren menos pena. Bueno, pues ya está redactando las noticias de la prensa y diciéndole a las televisiones que tienen que poner en sus escaletas que el problema no es lo que las defensas piden. De lo que informa la prensa, sobre todo, es de lo que las defensas piden y los jueces aprecian. Y sobre todo de lo que los jueces deciden. Que estamos hablando de decisiones que revocan sentencias firmes. No lo que las defensas piden, sino lo que los jueces deciden. Sí, es verdad que en algunos casos la prensa anticipadamente ha informado pero son casos muy significativos. Son, por ejemplo, el caso de La Manada. ¿Por qué? Porque es verdad que el caso de La Manada fue el que le dio toda la artillería propagandística a Irene Montero para impulsar esta ley del sí es sí. Y porque se ha pedido para uno de los delincuentes de La Manada que encaja perfectamente en la tipología en la que se están revisando las penas en el resto de tribunales. Porque se trata en la horquilla mínima. Y entonces cabe anticipar que es muy probable que se vea beneficiado por la ley del sí es sí. Y por eso informa la prensa. Bueno, mientras tanto, mientras espera a que el Supremo arregle el desaguisado, el Gobierno acelera la tramitación de la reforma de la ley de sedición. Esto lo ha denunciado hoy muy oportunamente la portavoz del PP, Guga Gamarra. Para la reforma de la ley del sí es sí, que es un clamor social, hay que esperar. Pero para la reforma del Código Penal, de manera exprés, que conlleve la derogación del delito de sedición, toda la prisa es poca. Pero hemos pasado muy rápido por los planes del Gobierno, y permítame contárselos. Desde que el pasado martes se conociera la primera rebaja de penas a un delincuente sexual, motivada por la ley del sí es sí, no ha cesado el goteo de recursos de violadores y de otros delincuentes sexuales que acuden a los tribunales para ver aliviada su condena. Analizadas todas las posibilidades, ¿cuál es la situación actual? El Gobierno tendría una mayoría parlamentaria garantizada para poder reformar de forma inmediata la ley. Es más, podría concitar aún más apoyo que la propia ley concitó en su aprobación en pleno en el Congreso. Porque a todos los socios del Gobierno se suma ahora la oferta del Partido Popular, que prestaría sus votos para arreglar el desaguisado de una ley tramitada a toda prisa para pasearla como una pancarta por la marcha del 8M. No es que haya una mayoría suficiente, es que la mayoría sería abrumadora. Pero, aunque ya hay una conciencia generalizada en el propio Gobierno de que el problema es del texto y no de los jueces, aunque ya solo Irene Montero y sus irreductibles consideran que la ley no es una chapuza, van a esperar a que el Supremo se pronuncie y siente una doctrina, es decir, no van a emprender la corrección de la ley.
La esperanza de que el principal órgano de casación, el Supremo, corrija la deriva es bastante exigua, porque no puede modificar la horquilla de penas que contempla la ley. Porque los magistrados del Supremo no son legisladores. Pero el funcionamiento de este gobierno es así. Como depende de su socio y ahora además hay que votar unos presupuestos, no se va a forzar una ruptura, así que esperarán. Y un caso ejemplar es el de la ley trans, donde también hay ministros que alertan de que el texto que se encuentra en tramitación presenta graves problemas de encaje legal. Y, sin embargo, ahí continúa su travesía parlamentaria. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.